La Lupa en Red Más. La encuesta Pulso Social del DANE reveló en las últimas horas cifras que vale la pena mirar con lupa. Y es que reflejan la percepción ciudadana frente al futuro y la confianza que hay en el país. Algunas de ellas, el 89% de los colombianos, por ejemplo, no tiene contemplado salir de vacaciones durante los próximos 12 meses. El 94% no compraría vehículo en los próximos 2 años. Y más de la mitad de los encuestados considera que la economía del país empeoró durante el último año. Algunos colombianos en las calles explican así su percepción sobre la economía del país en el último año. El mismo ingreso, los mismos gastos, sí, la canasta familiar sigue subiendo, los costos de todos siguen subiendo, pero entonces sí, en ese momento sí habría una desmejoría. En un desaceleramiento económico de acuerdo a todas las crisis a nivel mundial y pues a nivel, pues al ser un país subdesarrollado nos impacta mucho porque todo lo importamos. Según la más reciente encuesta Pulso Social del DANE realizada en 23 ciudades capitales, 57,8% de las personas cree que la economía del país empeoró durante el último año, mientras que 7,2% considera que la situación será mucho peor de cara al 2023. La encuesta también reveló que el 89,2% de los colombianos no tienen sus planes salir de vacaciones en los próximos 12 meses. Solo 10,8% dijo que sí lo tenía planeado. Esta respuesta podría estar anclada a la capacidad de ahorro actual, pues el 75,9% de los encuestados señaló que no tenía esa posibilidad. Un panorama similar se ve en la compra de vehículos, ya sea nuevo o usado, pues el 94,9% de los colombianos señaló que no está dentro de sus planes ese gasto en los próximos 2 años. Gozamos del gran privilegio de decir que somos un país el más feliz. Y muy seguramente todos irán a viajar ahorita en diciembre a bordear las carreteras y no interesa, nos llenamos de deudas y de tarjetas, esa es nuestra cultura. Pues en realidad con el tiempo, en los próximos meses habrá que, por ejemplo, hacer unos viajes más económicos, los hoteles. El índice de confianza del consumidor se situó en 35% en septiembre de 2022, lo que representa una caída con respecto a agosto, cuando el indicador se situó en 35,7%. Ahí oían ustedes dos opiniones sobre lo que va a pasar con los consumidores colombianos. Una señora que nos decía, bueno, al fin y al cabo los colombianos nos creemos los más felices del mundo o creemos que somos felices o nos sentimos felices, no nos importa endeudarnos con tal de salir a pasear a final del año. Y un señor que nos decía, como que el palo no está para cucharas, seguramente el que pueda viajar tendrá que viajar de manera mucho más modesta, mucho más económica. ¿Quién tiene la razón? Pues habrá que ver finalmente qué dicen las cifras de consumo y las cifras de viajes y las cifras de turismo, pero sí hay elementos económicos que inciden de manera objetiva sobre este ánimo del consumidor y sobre sus decisiones. Uno, la inflación, evidentemente, una inflación que está cerca del 12% se va comiendo el poder adquisitivo. ¿Quiénes de ustedes han salido a un corrientazo recientemente o un almuercito un poquito más sustancioso y de pronto dicen, reciben la cuenta, hijo de madre, aquí se nos fue la plata de 2 almuerzos por lo menos? Bueno, ahí por esa vía va la inflación erosionando el ingreso. 2, las tasas de interés. Han ido subiendo tasas de interés en las tarjetas de crédito, en el crédito de la casa, en el crédito del carro. Y 3, incertidumbre sobre el futuro, entre otras cosas, incertidumbre sobre el impacto de la reforma tributaria. Por eso no es raro que se empiece a deteriorar la confianza del consumidor, como lo decía Alex, acerca de estas cifras del DANE. Pero sí hay un par de rasgos que vale la pena mencionar. La confianza del consumidor promedio nacional, nos decía Alex, es 35%. Sorpréndase ustedes, en Cúcuta 50%, muy por encima del promedio nacional. ¿Por cuenta de qué? Apertura de la frontera. Eso tiene nombre propio para que vean ustedes el impacto. Segunda cosa que vale la pena mencionar, la percepción de pobreza. 49% de los colombianos se siente pobre. ¿Dónde es más marcado ese porcentaje? En Quibdó.
93% de los moradores se sienten pobres en Quibdó, imagínense ustedes. ¿Dónde es menor esa percepción? En Manizales, solamente 20% se sienten pobres. Aquí no se trata de hacer regionalismo ni nada parecido, de pronto es mostrar dinamismo de las economías regionales. Y un último punto, a lo que nos estaba diciendo Alex de los resultados de la encuesta, esa caída de la confianza del consumidor, sumen ustedes a que el 82% dice que no va a tomar vacaciones en los próximos 12 meses, 75% dice que no está teniendo capacidad de ahorro hoy en día, acuérdense de las tasas de interés con que hay que pagar los créditos, etcétera, etcétera, y 95% dice que no va a poder cambiar carro o adquirir su primer carro, ni siquiera en los próximos 2 años. Eso muestra, no es por hacer escándalo ni nada parecido, que los rigores de la economía ya se empiezan a sentir en el bolsillo, pero sobre todo en algo casi tan importante como el bolsillo, la cabeza de la gente, que es la que termina definiendo qué tan audaces son en sus gastos, en sus decisiones futuras y en aquello que les depara el porvenir, que seguramente en percepción subjetiva hoy es peor que lo que se pensaba hace unos cuantos meses.